capítulo 1, versículo 7. Vamos a estar leyendo un solo versículo y es el versículo 7. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y la poderosa unción del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice la palabra del Señor: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Gloria a Dios, puede colocarse cómodo. Yo lo busqué en otro término o en otra traducción, gloria a Dios. Y dice: el principio de la sabiduría consiste en temer al Señor. Solo los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El título de esta enseñanza es el conocimiento de la sabiduría. El tema: mente y corazón entendido. Significado de la sabiduría en lo secular o en el diccionario español dice: grado más alto del conocimiento, conducta prudente, conocimiento profundo, gloria a Dios. Pero según el significado de la Biblia o bíblico, dice que es un conocimiento profundo y práctico. Es la inteligencia, es el discernimiento, es la comprensión, es la prudencia, es el tesoro valioso y es el atributo de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Y la sabiduría proviene de la raíz Acán, que significa ser sabio, tener amplio conocimiento. La sabiduría es la capacidad para hablar sabiamente. La sabiduría es aquella que el Señor deposita en tu vida y en mi vida. Es aquella que nosotros buscamos mediante la intimidad, mediante aquel caminar día a día con nuestro Salvador. Esa sabiduría nosotros la obtenemos o la adquirimos primeramente después que aceptamos al Señor, porque hay dos tipos de sabiduría: la sabiduría terrenal diabólica, pero en esta mañana estamos hablando de la sabiduría celestial. Aquella sabiduría que el Señor le deposita a sus hijos, gloria a Dios, aquella que proviene solamente de Dios, que por lo tanto solamente en Él es que está esa sabiduría. Y esa sabiduría se obtiene con el temor a Jehová. Ese temor reverente que tú y yo debemos tener a diario en nuestra vida por nuestro Salvador. Allí es donde se va ampliando esa sabiduría. Allí es donde ese conocimiento se va profundizando. Tú y yo, allí en medio de la intimidad, en medio de buscar la presencia y deleitarnos en aquel poder, en aquella gracia, en aquella hermosura, en aquel amor en el Señor. Job, capítulo 16, versículo 3. ¿Quién lo encontró, por favor? Tendrán fin las palabras vacías. Muchas veces nosotros llegamos ante la presencia del Señor con vana palabrería o con palabras vacías ante la presencia de Él. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú y yo llegamos con esas palabrerías o vanas palabrerías, esas palabras no tienen sabiduría, no tienen una prudencia, no tienen un discernimiento ni un conocimiento. ¿Por qué? Porque aquella palabra con sabiduría es aquella que viene del Padre para tu vida y para mi vida. Es aquel que nos va guiando a toda justicia y a toda verdad. Gloria a Dios. Más allá de simplemente pronunciar palabras vacías. Muchas veces cuando tú y yo estamos en momentos críticos, en momentos de alegría, de tristeza, en aquellos momentos de tribulación, de angustia, llegamos ante la presencia del Señor con palabras vacías. Nos volvemos repetitivos en aquella oración, en aquel clamor, en aquel deseo, a pedirle al Señor nuestra voluntad, no su voluntad, sino nuestra voluntad, pidiéndole aquello que tú y yo queremos. Gloria a Dios. Vamos a estar buscando en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Gloria a Dios.
Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Gloria al que vive, aleluya. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, aleluya. Muchas veces a nosotros, aquellas personas que están en el mundo, aquellas personas que tienen a Dios como lejos o como nada, a esas personas cuando tú y yo llegamos a predicarle, a hablarle esas palabras sabias de parte del Señor, muchas veces ellos nos tienen como locos, nos pintan como locos, que es una locura lo que tú y yo hacemos, aun cuando muchas veces predicamos en las calles. Muchas veces nos tildan de loco, nos señalan de ser locos, pero para ellos esto es una locura. ¿Por qué? Porque no han conocido a Dios, no han conocido el temor reverente ante la presencia de Dios. Por eso ellos llenan su boca de vana palabrería, de tanta lujuria, de tanta mentira y de tantas cosas desagradables ante la presencia del Señor. Muestran la indiferencia ante el Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Muestra la diferencia entre la sabiduría celestial de Dios. En este versículo podemos ver la diferencia que hay, la diferencia que se muestra de aquellas personas que nos tildan o nos señalan como locos. Creen que muchas veces estamos locos. Aun cuando tú y yo vamos hablando por la calle, vamos hablando con papá, vamos ahí en plena comunión, pero aun cuando se tropiezan contigo y conmigo, muchas veces nos dicen, no, este ya perdió la cabeza hablando solo. ¿Y ahora qué más seguirá? Después, ¿qué más le veré? Gloria a Dios. A la humanidad esto es locura. Pero sabemos que ante aquello que estamos delante de la presencia del Señor, ahí llenos de la sabiduría del Dios Todopoderoso, sabemos que esto no es una locura. Sabemos que esto es una intimidad, una comunión con el Padre Celestial. Cuando tú y yo vamos en la calle, de la mano con el Dios Todopoderoso, cuando estamos allí en medio de las labores, ahí glorificando, exaltando a ese Dios Santo, tú y yo sabemos que eso no es locura, que tú y yo necesitamos de Él, y por eso nuestra alma le adora en todo tiempo, nuestra alma le alaba donde quiera que esté. Tú y yo estamos llenos de la sabiduría del Dios Todopoderoso. Aleluya. Mientras que el mundo pueda ver el Evangelio como locura, para los que creemos es una demostración del poder y la sabiduría que proviene de aquel que nos llamó. Lo hicimos por amor a Dios. El Señor nos llamó desde el vientre de nuestra madre con un propósito en especial. Por eso tú y yo estamos en esta mañana, en este lugar, glorificándole, exaltándole, mientras que muchos se deleitan en su casa, mientras que muchos se quedaron durmiendo, mientras que muchos se debaten entre la vida y la muerte, mientras que muchos se encuentran en un hospital, en una cama postrado. Tú y yo tomamos una decisión sabia y prudente en esta mañana, y fue buscar la presencia del Señor, fue buscar ese deleite, buscar ese manjar que tu alma y mi alma necesitan a diario, esa sabiduría celestial que solamente el Dios de los cielos, aquel Cristo poderoso, nos la puede brindar, aquella sabiduría celestial. Gloria a Dios. Vamos a estar buscando en el libro de Primera de Reyes, capítulo 4. Gloria a Dios. Primera de Reyes, capítulo 4, versículos 29 y 30. Aleluya. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 29 dice: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia, muy grande y anchura de corazón como la arena que está en la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. En este versículo el Señor habla de Salomón. Y Salomón, cuando llegó ante la presencia del Dios Todopoderoso, ¿sabe? Salomón tuvo riquezas, ya que fue heredada de su padre. Su padre le dejó todo estipulado al servicio del Señor. Pero algo maravilloso que me llama la atención en medio de esta historia de Salomón
Y es que Salomón no pidió una riqueza aún mayor de la que tenía. Salomón no le dio excusas al Señor ante la presencia de Él cuando el Señor le permite colocarse enfrente de este pueblo. ¿Sabe que mientras Moisés se puso ante la presencia del Dios Todopoderoso, Salomón solamente pidió algo maravilloso, y fue la sabiduría y la prudencia, un conocimiento amplio de cómo llevar a este pueblo de duro servir. Él solamente llegó ante la presencia del Señor y solo pidió sabiduría o entendimiento, como lo dice su palabra. Solamente pidió esto ante el Señor porque Salomón sabía que la sabiduría celestial del Señor, aquella sabiduría que venía de lo alto, era quien lo iba a direccionar, a dirigir este pueblo. Solamente la sabiduría del Dios Todopoderoso. Y tú y yo debemos pedir ante cualquier problema, ante cualquier circunstancia que tú y yo atravesemos. Muchas veces, así como Salomón se enfrentó en este reto, y era tomar este pueblo, un pueblo que era desobediente ante la presencia del Señor, un pueblo que a pesar de que Dios lo había bendecido de gran manera, sacándolo de tierra de esclavitud, atravesando el mar rojo, aquellos milagros, aquellos prodigios que solamente el pueblo de Israel vivió con la presencia del Señor. A pesar de que este pueblo vio las maravillas, vio la grandeza que este Creador hizo con cada uno de ellos, aún con sus familiares, ¿sabe? El pueblo del Señor, aquel pueblo amado, muchas veces desobedeció. Aquel pueblo muchas veces renegó de aquel Dios que lo sacó de tierra de esclavitud. Pero a pesar de que este pueblo era de duro servir, era idólatra ante aquellas imágenes, era aquel pueblo que se postraba ante aquella idolatría, a pesar de que aquel siervo del Señor muchas veces iba a buscar la presencia de Dios, el pueblo allí orando, ese pueblo se desviaba. Pero Salomón no vio todo esto. Todas estas características, todas estas cosas que tenía el pueblo de Israel. Salomón vio más allá de lo que Dios le dio. Por este motivo, Salomón pidió sabiduría para guiar a este pueblo. ¿Sabes? Porque el carácter de cada persona es diferente. El pensamiento de cada persona es diferente. ¿Cuánto más para llevar a este pueblo a la obediencia del Señor, al temor reverente y buscar la sabiduría de ese Salvador? Salomón entendió el llamado que el Señor le hizo en ese momento y aún lo que Dios le entregó, ese pueblo. Salomón no veía ese pueblo más grande que Dios. Salomón no veía la desobediencia más grande que Dios. Salomón veía más allá. Salomón se perpetraba en aquello maravilloso que Dios había dado, aquellas promesas grandes que Dios había depositado en ese pueblo. Por eso Salomón pidió aquella sabiduría. Y este capítulo nos habla de la extraordinaria sabiduría que Dios le dio a Salomón. ¿Sabes? No fue poca la sabiduría que Dios le dio a Salomón. No fue poca, pueblo del Señor, porque muchas veces tú y yo nos limitamos a pedir aquella sabiduría que necesitamos, aquella sabiduría que nos ayuda cada día a seguir el bien, a hacer lo bueno ante la presencia del Señor, a aborrecer lo malo, así como este pueblo. No pidamos en poco esa sabiduría, pidamos esa sabiduría en abundancia. Esta sabiduría no consistía solamente en conocimiento práctico o inteligencia humana, en un don divino, en un don celestial, en un don que solamente proviene de lo alto, que le permitió a Salomón gobernar a este pueblo de Israel. ¿Y con qué lo gobernó? Con discernimiento, con conocimiento, con capacidad,
con fervor, con amor, con deseo y con sabiduría. Salomón en medio de este reinado tuvo discernimiento del Señor. Estaba apercibido aquello que el enemigo quería maquinar en contra de este pueblo. Porque Salomón estaba lleno de sabiduría, y esa sabiduría que sobreabundaba en la vida de Salomón. Proverbios capítulo 9, versículo 10, aleluya. Gloria a Dios, ¿quién lo encontró? Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué nos quiere decir? Que solamente el conocimiento y la sabiduría proviene de lo alto, proviene de ese Dios santo, que el temor de Jehová, aquel temor de Dios en nuestra vida, este es el principio de la sabiduría. Y este es el principio que tú y yo debemos buscar a diario. Proverbios 9:10 nos enseña que la verdadera sabiduría y la inteligencia no se encuentra en la acumulación de conocimiento, porque muchas veces sucede de que aquellas personas se ponen a estudiar cierto conocimiento, pero como no está la sabiduría de Dios, muchas veces terminan enloqueciendo, muchas veces se distorsionan o se desvían del camino por mucho conocimiento, con falta de sabiduría y de entendimiento. Gloria a Dios. Sino que es la relación de Dios para con el ser humano. La sabiduría, ese temor reverente, es una relación entre el Padre y nosotros. Entre aquella intimidad cuando tú y yo necesitamos un consejo, cuando tú y yo necesitamos aquella ayuda, tú y yo necesitamos ser escuchados. ¿A dónde vamos? Cuando tú y yo estamos allí en los secretos, ¿a dónde vamos? Tú y yo vamos a la sabiduría del Señor. Tú y yo vamos a comentarle cómo nos sentimos. Tú y yo vamos a adquirir ese conocimiento en la intimidad. Porque allí en la intimidad, allí en ese temor ferviente, en ese deseo, allí en ese anhelo de buscar de la presencia del Señor, allí es donde se conocen los misterios. ¿Y de dónde salen los misterios? ¿De dónde sale aquello oculto que está en la palabra del Señor? Solamente de Dios. Solamente de aquella sabiduría, de aquel creador de la sabiduría. ¿Sabe? Porque al principio el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Allí estaba la sabiduría cuando el Señor se refería, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Allí estuvo la sabiduría. Quiere decir que la sabiduría estuvo desde el principio de la creación. Allí estuvo la sabiduría. Cuando Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, cuando Él empezó a crear, allí estuvo la sabiduría. ¿Qué tal si nuestro Dios no hubiera tenido esa sabiduría? ¿Será que los cielos iban a estar organizados y con diferencia de la tierra? ¿Será que el sol se hubiera organizado diferente de la luna, el día de la noche, la luz de las tinieblas? Tomemos el conocimiento que el Señor ha dado a nuestras vidas. ¿Qué tal si no hubiese sido así? ¿Qué sería de este mundo? ¿Qué sería de nuestras vidas? Si desde el principio Dios no hubiera tenido esa sabiduría que lo caracteriza. Porque dice la palabra en Génesis, gloria a Dios, primer capítulo de Génesis, que aún la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Por qué sucedió todo esto? ¿Qué aconteció allí en este momento cuando la tierra está desordenada y vacía? ¿Qué sucedió allí? Que hubo un desorden. Si el Señor es un Dios de orden y desde el principio empezó a organizar todo. A veces en nuestra vida hay tanto desorden y decimos tener la sabiduría de Dios. Pero si Dios es un Dios de orden, ¿qué sabiduría estamos adquiriendo tú y yo? ¿Qué sabiduría estamos buscando tú y yo? ¿Será la sabiduría terrenal, humana, diabólica? ¿O será la sabiduría celestial que nos guía? Que cuando tú y yo estamos afrontando un momento difícil, tú y yo le decimos, Señor, ¿qué voy a hacer? Señor, ¿cómo respondo? Señor, ¿cómo respondo ante esta situación?
Señor, direccióname porque no sé qué voy a hacer. ¿Qué sabiduría tú y yo estamos buscando? ¿Qué sabiduría a diario tú y yo anhelamos en nuestras vidas? ¿Será la sabiduría celestial, la sabiduría natural, terrenal, diabólica? Aquella sabiduría terrenal, diabólica, es la que nos impulsa muchas veces en medio de una situación difícil a actuar de mala manera, a responder de mala manera. Esa es aquella sabiduría diabólica. Pero muchas veces uno dice, es que siento algo, siento un impulso de responderle tal cual como él o ella me está respondiendo a mí. Quiero devolverle lo mismo. Esa es la sabiduría diabólica terrenal. Aquella que te impulsa a hacer lo malo. Pero la sabiduría celestial, aquella sabiduría santa, que solamente proviene de Dios, cuando tú y yo la ponemos por obra, es cuando tú y yo meditamos en qué voy a responder. Debemos ser lentos para responder, dice la palabra del Señor. Muchas veces somos rápidos en responder y aquella escopeta nos queda pequeña. Porque él me dijo o ella me dijo, yo le voy a responder inmediatamente. Es que tú eres. ¿Dónde está la sabiduría del Señor? Aún para dar una respuesta, para tú y yo responder, debemos pedir la sabiduría del Señor. Cuando llega una persona a tu vida y a mi vida a buscar un consejo, ¿qué consejo le estamos dando? ¿Será que al momento de pedir ese consejo, tú y yo le pedimos al Señor que nos dé la sabiduría para responder? ¿O es que respondo inmediatamente? ¿Con qué sabiduría estamos respondiendo? ¿Con qué sabiduría estamos llegando ante aquella persona que me está viendo como ejemplo o como testimonio a él o a ella? ¿Qué respuesta estoy llegando ante aquella persona? ¿Con qué respuesta? Muchas veces respondemos sin meditar, sin pensar, que aquella respuesta, si no viene de la sabiduría de Dios, esa respuesta muchas veces hiere aquel sentimiento. Marca a aquella persona con tan solo una palabra mal dicha, con tan solo una palabra que tú y yo muchas veces lanzamos. ¿Por qué? Porque no hay sabiduría de parte del Señor. Porque esa sabiduría celestial la echamos a un lado. ¿Cómo tú y yo respondemos en aquellos momentos de furia, de ira, de molestia? ¿Cómo tú y yo respondemos? No me respondan. Porque solamente el Señor y usted lo sabe. Solamente el Señor y yo sabemos cómo respondemos ante aquellas situaciones que se nos presentan a diario. No es semanal, no es mensual, es a diario. Porque con nuestros hijos, ¿cómo nosotros corregimos a nuestros hijos? ¿Qué palabra sabia le estamos dando a nuestros hijos? Si sabemos que nosotros somos el espejo de nuestros hijos. Y que aún muchas veces tú y yo lanzamos esas palabras. Y cuando nuestros hijos lo están repitiendo, ahí sí queremos corregir a ese niño, a esa niña. Ahí sí lo queremos corregir y le decimos, no digas eso, eso es malo, eso no está bien. Pero tú y yo, ¿qué estamos haciendo? Tú y yo, ¿qué palabra le estamos dando a nuestros hijos para corregirlo? Aún para un consejo cuando ellos llegan a nuestras vidas. ¿Qué tipo de consejo le estamos dando? Gloria a Dios. Vamos a estar buscando Efesios 1, capítulo 1, versículo 8. Gloria a Dios, el que lo encuentre me confirma con un amén. Efesios capítulo 1, versículo 8. Gloria a Dios. Léalo, mi hermano. Que hizo sobreabundar para construir Gloria a Dios. Aleluya. Santo es nuestro Dios. Efesios capítulo 1, versículo 8. Que hizo sobreabundar. Gloria a Dios. No dice que hizo escasear, sino que sobreabundó. ¿Y qué sobreabundó en ese momento? La sabiduría del Dios Todopoderoso.
que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. La sabiduría y la inteligencia van agarradas, van tomadas de la mano. Y el Señor nos las da en abundante, lo dice la palabra del Señor. Porque muchas veces escasea esa sabiduría y está en poco en nuestras vidas. Gloria a Dios. Muchas veces por el mal uso, otras veces porque tú y yo no la pedimos en abundancia, sino por porción, por poco. La Biblia dice, la palabra del Señor, que aquel que esté falto de sabiduría, pídala en abundancia. No dice pídala en porción, un poquito, media libra. No. Dice que la pidamos en abundancia. Gloria a Dios. Demuestra la gracia de Dios que no es limitada. Cuando dice que sobreabunde esta sabiduría celestial, cuando dice que esta sabiduría es en abundancia, no dice que es en limitación, gloria a Dios, sino que es abundante sobre cada uno de nosotros. Así es con la sabiduría, el Señor nos da conforme a la medida que tú y yo pedimos. Quiere decir, mis hermanos, que si tú y yo pedimos poca sabiduría, eso es lo que vamos a recibir. Pero si tú y yo pedimos sabiduría en abundancia, eso es lo que tú y yo vamos a obtener. Una sabiduría que no va a escasear, una sabiduría que no va a ser en poco. Y esa sabiduría nos va a ayudar en toda nuestra manera de vivir. Salmo 111, versículo 10. El principio, que quiere decir que lo primero, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Para tú y yo adquirir esa sabiduría, tenemos que ir primeramente ante el Señor y buscar ese temor reverente. Ese temor que no nos hace pecar. Ese temor que nos insta a hacer el bien. Ese temor que nos insta a buscar de la presencia del Señor. Ese temor que cada día nos lleva a la presencia del Dios Todopoderoso. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Aleluya. Dice que buen entendimiento. ¿Qué quiere decir? Buena sabiduría, buen conocimiento. Tendremos aquellos que practicamos sus mandamientos. Su olor permanece para siempre. Quiere decir, hermano, que la presencia del Señor, ese olor fragante a Cristo, esa esencia del Espíritu Santo de Dios permanecerá en tu vida y en mi vida. Si tú y yo buscamos a diario este temor reverente, esta sabiduría de Dios en nuestra vida. El salmista declara que el punto de partida de la sabiduría es el temor a Jehová. Algo clave y es el temor a Jehová. Ese temor que tú y yo no podemos perder. Ese temor que tú y yo debemos avivar cada día en nuestra vida. Esto no significa tener miedo. Mis hermanos, el temor a Jehová no significa tenerle miedo a Jehová. Esto es algo muy diferente, el temor y el miedo. No, profundo respeto. Tener ese respeto y reverencia ante el Señor es temer a Jehová. Cuando tú y yo vamos en intimidad a buscar la presencia del Señor y está el temor en tu vida y en mi vida, tú y yo hacemos reverencia. Tú y yo le damos el respeto que el Dios Todopoderoso se merece. Tú y yo allí obedecemos en reverencia y el respeto ante el Dios Todopoderoso. Aleluya. Gloria a Dios. No es tenerle miedo, es tener el respeto que Él se merece. Él como creador, Él como hacedor, como tu proveedor, como tu esposo, como tu amigo, como tu hermano,
como tu Padre, como el todo en nuestra vida, merece respeto y reverencia. Cuando tú y yo llegamos hasta este lugar a invocar su santo nombre, tú y yo debemos tener respeto y reverencia. Cuando tú y yo en lo íntimo, en la intimidad en tu casa, en tu hogar, cuando tú te encierras en ese cuarto, en ese lugar, allí tú y yo debemos tener reverencia y respeto ante el Señor. Por lo tanto, la reverencia y el respeto quiere decir que yo no me puedo presentar ante el Señor como sea. Debo tener un respeto y una reverencia. ¿Será que cuando aquellos senadores se presentan ante aquel alcalde, ante aquel presidente, ante aquella autoridad alta, será que ellos van en pijama? ¿Será que ellos van en una bermuda? ¿Será que ellos van en unos tenis? No, porque eso significa falta de respeto e irreverencia. Si lo hacen aquellas personas que no conocen el temor de Dios, el temor de Jehová, ni siquiera está en sus vidas. ¿Cuánto más tú y yo lo hacemos ante la presencia del Señor? Por eso es que tú y yo, cuando venimos a este lugar, no venimos como sea. Tú y yo representamos y somos unos embajadores de Cristo, de la presencia del Hacedor, de la presencia del Creador. Por lo tanto, tú y yo le debemos dar respeto y reverencia ante el Señor. Aún nuestros hijos, porque la Biblia dice que inculquemos a nuestros niños desde pequeños ante la presencia del Señor y ante la presencia de Dios en reverencia. Gloria al Señor. En reverencia y respeto ante el Señor. Cuando tú y yo llegamos hasta este lugar, cuando nuestros hijos llegan hasta este lugar, muchas veces no tienen respeto y reverencia ante el Señor. Pero todo esto se adquiere bajo el temor del Señor, bajo la sabiduría. Debemos cada día pedirle al Señor ese temor, ese respeto y esa reverencia por Él, por la santidad y el poder de Dios. Porque sabes, tú y yo no alabamos a cualquier Dios. Tú y yo no alabamos a cualquier Dios. Tú y yo alabamos al Hacedor, al Creador, aquel que de la nada creó un mundo, aquel que de la nada sopló aliento de vida a estas mujeres, a nosotras. Aquel poderoso, porque ¿quién ha hecho eso en esta tierra? No hay nadie como Él. Por eso tú y yo debemos tener reverencia y respeto ante esa santidad, ante esa presencia del Dios Todopoderoso y Santo. La verdadera sabiduría es una relación de respeto y reverencia. Cuando tú y yo llegamos ante la presencia de Él, debemos hacerlo con respeto, debemos hacerlo con amor, debemos hacer con esa reverencia, con esa sabiduría, con ese entendimiento. Pero muchas veces llegamos ante la presencia del Señor con falta de respeto. Señor, pero tú ¿por qué no me has contestado? ¿Tú qué te crees, Señor? Esa falta de respeto ante el Hacedor. Recordemos que Él es el dueño de la vida, Él es quien la da y Él es quien la quita. Por eso debemos tener reverencia, respeto ante su presencia. Saber llegar ante su presencia, hablar con ese Dios, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Porque muchas veces no sabemos ni cómo hablar con Él, sino que llegamos inmediatamente a exigirle, como si nosotros fuéramos los hacedores. Gloria a Dios, respeto y reverencia ante el Señor. Salmo 51, versículo 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Dónde podemos obtener la sabiduría? En lo secreto, dice la palabra del Señor. Entra a tu aposento, cerrada la puerta, habla con tu Padre en los secretos. Tenemos cada uno un tiempo definido con el Señor en intimidad, en público, en lo personal. Pero tenemos en ese secreto, valga la redundancia, el gran secreto de esa intimidad es que allí podemos obtener la sabiduría. Aquella sabiduría que habla verdad. Aquella sabiduría que adquiere un conocimiento.
aquella sabiduría que nos hace comprender, aquella sabiduría que nos hace entender un amplio conocimiento. Gloria al Señor. Muchas veces tú y yo estamos faltos de sabiduría para direccionar nuestro hogar, para direccionar a nuestros hijos, para direccionar en ese equipo de trabajo que estamos, para llevar a cabo lo que estamos realizando día a día. Pero llegamos ante la presencia del Señor, ante aquella intimidad, a pedir esa sabiduría en los secretos. Y dice la palabra que cuando entramos en nuestro aposento, cerramos la puerta y pedimos en secreto a nuestro Padre Celestial, dice que Él, el Creador, recompensará en público. ¿Y de dónde vemos nosotros esa recompensa de la sabiduría y de la prudencia, del respeto ante el Señor? Nosotros lo vemos en público, lo pedimos en secreto y muchas veces hacemos como Moisés. Señor, no sé hablar. Señor, no tengo esa sabiduría. No tengo, Señor amado, a qué fluir, Dios mío. Yo veo que muchos predican tu palabra y hablan de mí, Señor. Y a mí me gustaría algún día fluir de esa manera. Pero ¿qué estamos haciendo para buscar esa sabiduría? El salmista nos hace una invitación a ser sinceros y humildes, para así buscar la sabiduría que viene de Dios en el secreto del corazón. En lo íntimo de Dios, allí es donde el Señor nos va a regalar la sabiduría. Esa sabiduría que tú y yo estamos pidiendo hace mucho tiempo. Esa sabiduría que por circunstancias, esa sabiduría, aquel conocimiento amplio en el cual anteriormente decíamos nosotros, yo abro la escritura y el Señor inmediatamente me da como ríos de agua viva. Esa sabiduría que hemos perdido por estar ocupados en otras cosas. Esa sabiduría que anteriormente ocupaba el primer lugar en nuestras vidas buscando la presencia del Señor, pero hoy ha escaseado. Sabe que el Señor nos dice en esta mañana que busquemos esa sabiduría en lo íntimo y en lo secreto, que Él nos recompensará en público. Él lo hará en público, mi hermano. Y lo pedimos y derramamos lágrimas ante el Padre Celestial allá en la intimidad, allí en el secreto, cuando tú y yo nos encerramos a llorarle a papá por aquella circunstancia, por aquel que se ha levantado en contra de nuestras vidas. Cuando tú y yo lo hacemos sabiamente, el Señor nos recompensará en sabiduría y en público. Gloria a Dios. El sabor de la sabiduría. Santo el que vive y reina. Aleluya. Eclesiastés capítulo 10, versículo 10. Gloria a Dios. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Gloria al Señor. Este versículo nos enseña la preparación y el mantenimiento de nuestras herramientas. En lo físico está hablando de una herramienta, pero nosotros hoy lo hablamos en lo espiritual. Aquellas herramientas espirituales que quizás se han oxidado, que quizás se han deteriorado, que quizás se han vencido por no darle un buen uso. Y nos recalca una vez más que son fundamentales para la eficacia, para la sabiduría, llevarla por obra cada día en nuestra vida. Que aunque aquel objeto, aquella herramienta se deterioró, tú y yo, con la sabiduría del Señor, aquella sabiduría que Él destaca en medio de estos versículos, gloria a Dios, aquella inteligencia puede marcar la diferencia. Gloria al Señor. Aquella sabiduría que tú y yo llevamos a cabo puede marcar la diferencia.
aquella mujer sabia, aquel hombre sabio, puede marcar la diferencia en todo el aspecto. Puede ser en lo físico, en lo espiritual, en lo secular, en aquel trabajo, en aquel lugar donde tú y yo vamos, en lo secular, en aquella escuela, damos esa amplia sabiduría que solamente proviene de lo alto. Aquella sabiduría que el Señor está dispuesto a regalarnos, pero que tú y yo necesitamos pedirla, porque ¿cómo actuar sin sabiduría? Las herramientas de la sabiduría son necesarias, y esas herramientas son la búsqueda, el ayuno, la oración, la intimidad, aquel momento a solas con Dios. Esas son las herramientas que fortalecen tu sabiduría y mi sabiduría ante la presencia de Dios. Pero ¿qué sucede si tú y yo no estamos buscando aquellas herramientas? O si aquellas herramientas se oxidaron, o si aquellas herramientas se dañaron por el mal uso o por no darle uso. Debemos a diario buscar esas herramientas de la sabiduría. Y los pilares fundamentales de la sabiduría son humildad, instrucción, disciplina, conocimiento, integridad, consejo, honestidad, entendimiento, temor a Jehová. Estos son los pilares fundamentales que tiene la sabiduría. Cada uno va agarrado de la mano con la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia. Cada uno de ellos va allí tomando. Y un pilar es una persona de apoyo. Es una persona que tiene una estabilidad. Gloria a Dios. Es una persona que es fundamental, que es de mucha ayuda para un lugar o para una persona. Eso es un pilar. Eso debe ser la sabiduría en nuestra vida, un pilar esencial. Un pilar que a diario tomemos tú y yo para así poder actuar en bien, para así ser esa sabiduría prudente en esta tierra. Porque aún muchas veces cuando tú y yo llegamos a lugares extraños, puede ser un hospital, una cárcel, un lugar en el que de pronto no, pero cuando Dios nos permite llegar a aquel lugar, cuando tú y yo radiamos esa sabiduría de Dios, ese temor, ese respeto, esa reverencia ante Dios Todopoderoso, muchas veces sin tú y yo abrir nuestra boca, aquellas personas nos señalan, pero saben, no es para mal, no es para hablar mal de ti, de mí, que muchas veces nos quedamos sorprendidos porque se acercan a ti. Muchos dicen, tú eres cristiano, tú eres cristiana, tú eres aleluya, tú eres de aquella religión, la sabiduría que era derramado en nuestras vidas. Muchas veces cuando tú y yo expresamos una palabra ante aquella multitud o ante aquella persona, ellos dicen, tú eres diferente, tú tienes algo raro. Yo no sé, yo te veo a ti diferente, te veo como más clarito, como más clarita. No sé, hay algo en ti. Y muchas veces hasta nosotros nos sorprendemos y decimos, pero es que yo no me veo nada de eso. Es que aquella persona está viendo la luz que resplandece en tu vida, aquella luz de temor, aquella luz de reverencia ante el Señor, aquella luz que así como este sol en el momento que se oculta, queda un poco oscuro. Pero cuando sale el sol ilumina, aunque nos queme, necesitamos esa luz radiante de ese sol. Así somos tú y yo cuando llegamos a un lugar. Así somos tú y yo cuando llegamos a un hogar que tiene tanta necesidad, que muchas veces nada más con la presencia tuya y mía, aquellas personas dicen, llegó algo diferente. No sé qué portas tú, pero tú, ahora que pisaste mi casa, yo siento diferente. Yo no sé qué es lo que tú traes, solamente sé que estoy sintiendo algo diferente. Y es la presencia del Señor. Gloria a Dios.
Gloria al Señor. ¿Cómo se conoce la sabiduría? Comiendo el temor de Dios. ¿Cómo así, hermano? Busquemos Proverbios 9, capítulo 9, versículos 5 y 6. Comiendo el temor de Dios. Proverbios capítulo 9, versículos 5 y 6. Y andar por el camino. Gloria a Dios. Comiendo el temor de Dios. Gloria al Señor. De esta manera podemos venir ante la presencia del Señor. ¿Y cómo comemos? ¿Cómo nos deleitamos comiendo esa sabiduría? Cuando tú y yo buscamos esta palabra del Señor, cuando tú y yo saciamos esa hambre espiritual que hay en nuestra alma, que hay en nuestro cuerpo. Muchas veces tú y yo tenemos momentos de desespero por la palabra del Señor. Muchas veces llega ese momento en el que necesitamos leer la presencia del Señor, comer de este rollo para que sacie nuestra hambre y nuestro sed. Llegamos ante la presencia del Señor. Señor, necesito de ti. Y buscamos en el nombre de Jesús la palabra del Señor. Y le decimos, Señor, habla mi vida, Dios mío. Allí estás comiendo el temor del Señor. Allí estás comiendo de ese rollo, de esa palabra fresca. Gloria a Dios. Favorece a los que le temen. Salmo 147, versículo 11. Salmo 147, versículo 11. Salmo 147, versículo 11. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en. Gloria al Señor. Favorece el Señor a los que le temen. Gloria a Dios. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Ahí es donde el Señor nos favorece, nos envía el favor. Cada día son nuevas sus misericordias sobre nuestra vida. Pero recordemos que cada día el favor de Jehová está en nuestra vida. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos vida. Tú y yo tenemos salud. Tú y yo nos alimentamos gracias a la misericordia del Señor. Tú y yo tenemos un techo. Tú y yo gozamos de salud. Tú y yo estamos en pie gracias al amor del Señor. Por eso, nada más con eso, el Señor nos favorece. Su favor lo vemos a diario sobre nuestra vida y aún sobre nuestros familiares, sobre aquellas almas que se encuentran apartadas de la misericordia del Señor, de la presencia del Dios Todopoderoso. Aquellos que un día caminaron por el Señor, pero hoy en día han decidido darle la espalda al Dios Todopoderoso. Aún ellos pueden ver el favor de Dios cada día y cada mañana. Perfecciona la santidad. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Perfecciona la santidad. Segunda de Corintios, capítulo 7, gloria a Dios, versículo 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de cada día más. Pedirle al Señor que se perfeccione en nuestras vidas, que nos limpie cada día más para ser acepto ante su presencia, para buscar esa santidad perfeccionada día a día en nuestras vidas. Gloria al Señor. Fuente de vida. Proverbios capítulo 14, versículo 27. Fuente de vida es el Señor a nuestras vidas. Proverbios capítulo 14, versículo 27. Gloria al Señor. El temor de Jehová es para apartarse de los. Gloria a Dios. El temor del Señor, una vez más. Esa intimidad, esa búsqueda, ese deseo, ese fervor por el Señor debemos buscarlo. Cada día más no debe cesar ese temor, porque ese temor es manantial de vida. Cuando tú y yo tenemos ese temor, esa sabiduría, ese manantial de vida
fluye segundo tras segundo en tu vida y en mi vida. Y nos hace apartar o nos aparta de los lazos de la muerte, nos aparta del engaño, nos aparta de la falsedad, nos aparta de la hipocresía, nos aparta de la idolatría y nos aparta de aquellas cosas que contaminan al ser humano, porque el Señor es fuente de vida a nosotros. Abandonando la necedad. Proverbios 9, versículos 5 y 6 dice: venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad la simpleza y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Gloria a Dios, nuevamente nos recuerda que debemos venir, comer y tomar, ¿dónde? En la presencia del Señor, que puede saciar tu hambre y mi hambre, tu sed y mi sed. Solamente Él la puede saciar, ¿sabes? Pero solamente en Él podemos muchas veces dejar la simpleza, dejar el desánimo, dejar aquella tristeza, dejar aquel dolor, dejar el sufrimiento. Solamente en Él tú y yo podemos abandonar aquellas cargas, aquella ansiedad, aquella necesidad, aquello que muchas veces nos abate. Solamente en Él podemos vivir, podemos tener esa inteligencia, ese conocimiento amplio. Gloria a Dios. Necios, aprender sabiduría. Proverbios capítulo 8, versículo 5. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Gloria a Dios. Entended, oh simples. Aquellos simples son los que muchas veces se conforman con aquello que le quieran regalar. No importa si es migajas, no importa si es la sobra. Aquel se conforma con lo que le den, él está conforme. Gloria al Señor. Él está ansioso, pero en medio de esa ansia está conforme a aquel regalo que le han dado, aquel necio. Se conforma con aquella simpleza que puede recoger de aquellas migajas. Pero aquellos que alcanzamos la gordura, la sabiduría, la inteligencia del Señor, tú y yo no nos conformamos con el poco que hemos aprendido en la presencia del Señor, sino que tú y yo lo que queremos es más, conocerle cada día más, saciar cada día nuestra alma de la presencia del Señor, de esa llenura, de esa ansiedad hacia Él, hacia su temor, hacia su conocimiento, hacia su amplio conocimiento que tiene ese Hacedor para ti y para mí. Gloria a Dios. No ser necios como niños. Proverbios 22:15. Gloria al Señor. Proverbio 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Muchas veces somos como niños y el Señor nos está diciendo: te voy a dar más, quiero darte más, no quiero que cojas por ahí, pero nos metemos como el niño: papi, yo quiero un bombón, yo quiero un bombón, yo quiero un bombón. Pero sabemos que le está haciendo daño ese dulce, pero este niño sigue y sigue hasta que lo logra. Muchas veces logra convencernos de darle aquello que nos está pidiendo, y muchas veces se vuelve una cantaleta, estar allí, allí, allí. Eso es ser necio, un niño necio. Y muchas veces tú y yo somos necios. Tú y yo somos como aquel niño que hace berrinche ante la presencia del Señor. Pero sabe que el Señor a ti y a mí nos quiere corregir. Y cuando llegan esos latigazos de amor, muchas veces sentimos el ay. Ay, Señor, ¿por qué a mí? Ay, Señor, ya lo entendí. Pero muchas veces no hemos entendido
aquel llamado que Dios ha hecho a tu vida y a mi vida. ¿Por qué? Porque esa necedad muchas veces está ligada en nuestro corazón. Por eso es que cuando tú y yo llegamos ante el Señor, debemos renunciar a todo aquello oculto que esté en nuestro corazón. Dice la palabra del Señor, que solamente el corazón lo escudriña es el Señor, y que el Señor nos pide, hijo mío, tu corazón. Solamente nos pide el corazón. ¿Por qué el Señor no nos pidió el amor? ¿Por qué el Señor no nos pidió la fuerza? ¿Por qué el Señor no nos pidió otra cosa que el corazón? ¿Sabes? Porque de este corazoncito pequeño, hermoso, allí se esconden los malos deseos. Allí se esconde y maquina la maldad. En este corazoncito donde muchas veces es sensible, pero en este corazoncito hay tantas cosas ocultas. Por eso el Señor dice, dame, hijo mío, hija mía, tu corazón. Dámelo. Porque solamente Él conoce lo que hay dentro de tu corazón y dentro de mi corazón. Porque en este corazón muchas veces hay variedad. Hoy somos, mañana no somos. Hoy queremos, ahorita no queremos. Por eso el Señor pide tu corazón y mi corazón. Para que esa necedad no esté ligada allí, sino es romper con toda esa necedad cada día. Para que esa necedad, así como muchas veces se penetra en el corazón del niño, de la niña, cuando tú y yo le damos una orden a aquel niño, a aquella niña, a aquel joven, tú y yo le damos aquella orden y ese niño no obedece. Y muchas veces le hacemos señas y es desapercibido. Muchas veces con los ojos, desapercibido. Muchas veces que nos toca, desafortunadamente nos toca gritar, gloria a Dios. Estamos, hijo, ven acá. Hija, ven acá, necesito por favor que me hagas esto. ¿Qué dice el hijo o la hija? 5 minutos. Ya voy. Ay, mami, ahorita, espérate, papi, espérate. Ma, ya voy. Pa, ya voy. Pasa el tiempo. Nuevamente hacemos el llamado. Desapercibido, van 2. Y la voy contando. Van 3. Y llegan hasta 5 mis hermanos. ¿Y qué sucede? Nada. Nos gastamos el tiempo, gastamos saliva y ese hijo sigue. Parece que no están hablando conmigo. Pero ¿qué sucede? Ahí llega el acto donde muchas veces llega la ira. Oye, no te estoy llamando, es que tú no escuchas. Ah, pero ahí se escucha el muchacho. Por las malas sí escuchó, pero lo estoy llamando con lazos de amor, con la sabiduría que el Señor me ha dado y no sucede nada. Pues tengo que actuar así. Ven acá, te estoy llamando. Tú no escuchas que es contigo. Y muchas veces hasta nuestros hijos dicen, ¿y es conmigo? Oiga, qué bendición. Lo estamos llamando por nombre propio. En mi casa yo tengo que llamar a 4. Gloria a Dios. Y muchas veces, mami, y usted me llamó a mí, mami. Oiga, qué bendición, qué tremendo. Y le dice uno, sí, te estoy llamando a ti. Mami, pero es que allá está mi hermano y allá está mi hermana. No, te estoy llamando a ti. Señor, llama a mi hermano, aquel que está envuelto en la sábana. Aquel que tenga el aire acondicionado, Señor. Aquella que está abrazadita con su esposo, Señor. Aquello. Pero a mí no. Y muchas veces sucede eso. Tú y yo corregimos a nuestros hijos. Tú y yo somos el espejo de nuestros hijos. Pero ¿con qué sabiduría estamos actuando delante de nuestros hijos? ¿Será que estamos siendo obedientes ante la llamada del Señor? ¿Será que tú y yo al primer llamado decimos, Señor, aquí estoy? Padre, aquí estoy. Como Samuel. Gloria a Dios. El Señor lo llamó una vez. Él se levantó, pero él no sabía identificar la voz del Señor. Una vez se levantó, escuchó la voz, volvió y se acostó. Se envolvió entre las sábanas y diría, hace mucho frío.
yo me voy a acostar otro ratito. En 5 minutos me levanto y oro. O en media hora oro, Señor. Tú lo sabes. Pero el Señor otra vez le hizo el llamado. Y él se puso en pie. 4, 5. No me has entendido. Me toca actuar. ¿Qué sucede? El Señor muchas veces, como el Señor nos está llamando, que nos levantemos en esa prudencia, en esa sabiduría. El Señor nos levanta, nos redarguye el Espíritu Santo, permite una cucaracha en medio de la noche. ¡Ay, Señor! ¡Una cucaracha en mi cama! ¡Ay, Dios mío! Se espantó el sueño. Pero sentado en mi cama yo voy a orar.